Durante décadas, en un fuerte militar en Estados Unidos, había una escuela tan influyente como polémica, que formaba activos militares con conocimientos poco ortodoxos. Su doctrina formó comandantes, cuadros de élite y especialistas en violencia organizada. En México, desde la década de los 60, se mandaban elementos a esa escuela, pero cuando comenzó la violencia de proporciones de tamaño macro en el país, un grupo de desertores de las filas de élite del ejército, según se rumoreaba, provenían de esa escuela. La Escuela de las Américas, School of the Americas, SOA, fue una institución militar creada por el Ejército de los Estados Unidos en 1946, originalmente en Panamá, y trasladada en 1984 a Fort Benning, Georgia. Su objetivo formal era capacitar a oficiales y suboficiales latinoamericanos en doctrina militar moderna, bajo el marco de la seguridad hemisférica y la lucha contra amenazas internas durante la Guerra Fría. La lógica era clara: preparar fuerzas aliadas para combatir guerrillas marxistas, insurgencias rurales y movimientos revolucionarios en América Latina. La escuela se basaba en la idea de que el enemigo no siempre es un ejército extranjero, sino un actor interno: guerrillas, movimientos armados, redes políticas clandestinas. Esto llevó a una doctrina dura, pragmática y poco ortodoxa, donde la línea entre seguridad nacional y represión política muchas veces se volvió difusa. La escuela se volvió altamente controvertida porque miles de sus egresados estuvieron involucrados en dictaduras militares, golpes de Estado, escuadrones de la muerte y violaciones graves a los derechos humanos. Salieron de ahí figuras clave de regímenes en Chile, Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. En los años 90 se desclasificaron manuales usados por la escuela que incluían prácticas de tortura, coerción, chantaje y ejecución extrajudicial. Cabe aclarar algo importante: la Escuela de las Américas, contrario a lo que muchos creen, no fue únicamente un centro de contrainsurgencia, interrogatorios o sabotaje. Durante la mayor parte de su existencia, la escuela impartió capacitaciones convencionales, cursos de policía militar, patrullas, experto en selva, instructores, inglés básico, ingeniería, orientación, formación para oficiales, sargentos, jefes y generales, cursos para mecánicos, artillería, operaciones de comando y pedagogía militar, entre muchos otros. Sin embargo, sí hubo mexicanos que se graduaron en áreas sensibles: contrainsurgencia, guerra irregular, inteligencia militar, operaciones psicológicas, interrogatorio, control de población, comando y liderazgo, y operaciones especiales y de selva. Entre ellos se puede mencionar al general Renán Castillo y a elementos de la Brigada Blanca, pertenecientes a la Dirección Federal de Seguridad. La Última Letra comenzó siendo un grupo de sicarios conformado por 14 exmiembros de Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, comisionados como policías judiciales. Posteriormente, se independizaron del Cártel del Golfo y comenzaron a aplicar lo que habían aprendido en el GAFE. Al ser un grupo conformado por 14 exintegrantes de las Fuerzas Especiales, existe el rumor de que algunos fueron graduados de la Escuela de las Américas. La respuesta es clara y rápida: no. Ninguno de esos miembros estuvo en la Escuela de las Américas. Y aquí está el porqué. Bajo la información de la cuenta Comandante AHU, que lleva tiempo investigando sobre los de la Última Letra, Arturo Guzmán de Sena nació el 13 de enero de 1976, en Veracruz. Ingresó al ejército mexicano en 1990, con apenas 14 años, cuando aún era posible hacerlo siendo adolescente. Su ingreso solo fue posible por un familiar perteneciente al Estado Mayor Presidencial, con puras palancas,
integrándose como recluta en el estado de Puebla, posiblemente después de haber sido rechazado en Veracruz por no cumplir la edad requerida. Z1 fue, en términos claros, un soldado de tropa convencional. Combatió al EZLN en 1994, con 18 años de edad. Probablemente fue gafe de zona, aunque se desconoce el grupo específico al que perteneció. Nunca fue al extranjero, solo alcanzó el grado de cabo. El rango de teniente, que algunos le atribuyen, solo se obtenía cursando estudios en un plantel militar. Por eso, muchos afirman que Escena murió siendo prácticamente un niño, a los 26 años. Los integrantes de la última letra fueron soldados de tropa. Nunca asistieron a la Escuela de las Américas. Las razones son claras. Eran personal convencional, capacitado en batallones y cuarteles. No ingresaron al heroico colegio militar. Y los 14 gafes que formaron parte del grupo eran gafes de zona, preparados únicamente para enfrentar un posible surgimiento de guerrillas en estados cercanos a Chiapas, antes y después del levantamiento. Alejandro Lucio Morales Betancourt, testigo protegido, sí fue egresado del heroico colegio militar, con el rango de subteniente. Se desconoce su especialización exacta, aunque existe la posibilidad de que haya sido instruido por el gafe del alto mando. Él fue el primero en ser reclutado, cuando el grupo aún no era Z. En ese momento eran nómadas, sicarios sin nombre, sin estructura y sin rumbo definido. Además, los nombres de esos 14 integrantes no aparecen en los registros de graduados de la Escuela de las Américas. Si alguno de ellos hubiera asistido, lo más probable es que hubiera cursado cursos de cabos, patrulla, selva o instructores. Lo que sí es posible es que hayan sido instruidos dentro del GAFE, por personal de fuerzas especiales o inteligencia que sí fue egresado de la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas no creó criminales, creó soldados entrenados para la guerra. El problema comenzó cuando ese conocimiento salió del control del Estado y cayó en un país donde la violencia ya no tenía contención. La historia no se trata de mitos, sino de doctrina, decisiones y consecuencia.